Hola chicos, ¿qué tal todo? Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a esta edición de el Heavy Duty Camp. Hoy comenzando la segunda semana del bootcamp. Esa primera semana se nos fue súper rápido. Ok, me dice producción que ya somos más o menos un poquito de gente, así que ya podemos darle entonces inicio oficial a esta segunda semana del Heavy Duty Camp. Vale. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hablar entonces un poquito más profundo acerca de este framework que vamos a estar utilizando para crear nuestra DApp. ¿Sirve de algo el leaderboard? Bueno, voy a dejar los comentarios de momento a la gente de producción que los vaya respondiendo mientras yo avanzo un poquito con la clase. Así que voy a continuar con esto y vamos a hacer tipo la ronda de preguntas y eso en el momento de los quizzes, que es el tiempo que tengo pues para poder leer, porque si no me vuelvo un 8 intentando leer los comentarios y hablarles de los que le quiero hablar durante toda la clase. Vale, entonces, hoy vamos a hablar de Next.js y de cómo justamente este framework nos ayuda a realizar y a desarrollar aplicaciones rápidas y optimizadas. Lo primero, ver qué es este framework Next.js y como ya les había comentado la semana pasada, estuvimos hablando de que es un framework que está basado en React, solo que tiene pues digamos ciertas funcionalidades extra que lo hacen como más level que React, y entre esas funcionalidades está el renderizado del lado del servidor, la generación estática de páginas y un routing simplificado o simplifica bastante la manera en la que se maneja las rutas dentro de las aplicaciones. Sin embargo, estas no son como las únicas características que tiene el framework, sino también tiene otros, digamos, aspectos como que tiene automatizaciones automáticas para ciertos componentes y cosas que vamos a ir viendo a lo largo pues, del bootcamp cuando estemos utilizando justamente todas estas características de Next.js, que es lo que lo hace súper interesante. Vamos a comenzar hablando un poquito acerca de qué es esto de la renderización del lado del servidor, o como se dice en inglés, el server-side rendering. Si ven, se suele pues llamar por esas siglas de cómo se dice en inglés. Y esto lo que hace es que permite que las páginas se generen o se carguen del lado del servidor en lugar del lado del navegador. Esto hace que la carga inicial, digamos, de la página web sea mucho más rápida a los ojos pues, del usuario, y en realidad sí es mucho más rápida, y también contribuye un poquito con todo esto de las optimizaciones para mejorar en los motores de búsqueda, o esto que se conoce como el SEO, que justamente contribuye a que, digamos, la página tenga una mejor visibilidad dentro de los motores de búsqueda como Google o cualquier otro buscador. Estas páginas, en lugar de generarse directamente en el cliente, pues digamos que se generan en el servidor y se envían al cliente. Esto tiende a ser bastante útil cuando hay muchos datos en la página que tienen que estar siéndose actualizados, digamos, en tiempo real. Otra de las cosas que también pues, nos ofrece Next.js es la parte de la generación estática de páginas, o el Static Site Generation, que también pues lo que hace es que al momento de compilar una página web nos permite generar ciertas páginas estáticas, de manera que cuando las vayamos a presentar del lado del cliente a nuestros usuarios finales, estas páginas se cargan muy rápido porque se sirven directamente desde un archivo HTML estático que ya contiene, digamos, todo lo que esa página necesita para que se pueda renderizar de forma pues muy rápida y muy optimizada del lado del cliente. Esto se utiliza más que todo pues, para páginas que tienden a ser estáticas y donde el contenido no suele cambiar o no suele actualizarse de manera pues, muy constante. Entonces esto tiende a ser como que una opción bastante útil si estás haciendo por lo menos páginas como páginas de este tipo de páginas estáticas que no tienen ninguna interacción, digamos, con ningún servidor o algo por el estilo, sino que simplemente es una página que muestra alguna información que no cambia en el tiempo, o a lo mejor no cambia tanto o tan seguido en el tiempo. Otra de las cosas que introdujo Next.js es el enrutamiento basado en archivos. Esto es
un feature bastante útil que tiene el framework, que tiene actualmente pues dos enfoques. Un enfoque un poco antiguo, para decirlo de alguna manera, o tradicional, para no decir antiguo, que se utilizaba dentro de una carpeta que se conocía como la carpeta Page, y hay un enfoque un poco más moderno que se introdujo con Next.js, la versión 13, si no me equivoco, que es cuando se introdujo el app routing o el enrutamiento de la aplicación, y se introdujo entonces que todo lo que se colocara dentro de esta carpeta app se iba a convertir en una ruta. Estas dos, digamos, enfoques tienen pues ciertas diferencias en cuanto sobre todo a la parte de cómo se está manejando esto del renderizado del lado del servidor que vimos anteriormente. Por su parte, digamos, cuando hablamos de este enfoque de las páginas, este sistema pues está quizás un poco más madurado dentro de Next.js, y se van a encontrar que a lo mejor muchos proyectos que vayan a ver por allí tienen este estilo de enrutamiento. Lo que hace es que cada uno de los archivos que vayamos creando dentro de este directorio se va convirtiendo automáticamente en una ruta. La manera, digamos, tradicional de desarrollar con Next.js es a través de este enfoque, y es justamente en este enfoque donde entra a colación, digamos, ese tipo de renderizados que vimos del server-side rendering y el static-side generation, ya que del lado, por ejemplo, del enfoque del app routing, que es el enfoque un poquito más moderno, este enfoque tiene ciertas capacidades avanzadas que te permiten utilizar ciertos componentes de React, hace todo esto que vimos en la clase práctica de poder tener un layout separado del resto, digamos, de los componentes de la interfaz, y tiene pues un enfoque más estructurado para la obtención de los datos y para gestionar las rutas de una forma quizás un poco más clara. La diferencia también más digamos, fundamental de esta la vamos a ver un poquito más adelante, que es la parte de cómo entonces maneja esto, la parte de ese server-side rendering, que no utiliza exactamente los mismos que el enfoque anterior. Sin embargo, cuando hablamos de esto de las rutas, también hay que hablar un poquito acerca de las rutas dinámicas. Y es que parte de las cosas chéveres que tiene Next.js, y esto aplica para cualquiera de los dos enfoques que vimos anteriormente, es que tiene pues la capacidad de hacer rutas dinámicas de una manera bastante sencilla, simplemente añadiendo como parte de la sintaxis o del nombre de ese archivo que va a definir esa ruta, colocarlo pues entre paréntesis, y ese, digamos, archivo va a representar entonces una ruta dinámica. Esto es útil para cuando tenemos rutas del estilo, queremos por lo menos acceder a un elemento específico de nuestra ruta que tiene un ID específico. Si estamos intentando, por ejemplo, aquí en las láminas le puse el ejemplo de un blog y queremos ir hacia cierta entrada específica de un blog, pues para definir esa estructura de cómo se vería justamente una entrada de un blog, el archivo se tendría que llamar entonces, así como está allí, el id.tsx, o ese formato de archivo de TypeScript, donde ese ID, luego de que nosotros estemos cargando ya la información dentro de toda esa estructura de interfaz de usuario, va a ser cualquier identificador, que es el que nos va a permitir realmente obtener qué datos son los que vamos a mostrar en esa página, con lo que vamos, digamos, a poblar toda esa interfaz de usuario que está allí. Entonces vamos ahora sí a hablar un poquito acerca de esto del renderizado del cliente. Cuando se introdujo esto del app router, también se introdujeron dos formas de renderizado, que es la de renderizar del lado del cliente y la de renderizar del lado del servidor. Cuando estamos utilizando Next.js con este nuevo approach de utilizar el app router, el por defecto, digamos, de todos los componentes que nosotros estamos creando, siempre va a ser que se van a renderizar del lado del servidor. O digamos, van a notar con ese use server que vamos a ver que hay en algunos archivos por allí, que realmente el use server, si no me equivoco, no se anota, sino se anota cuando quieres justamente decir
que ese componente quieres que se renderice del lado del cliente, entonces ahí sí tienes que decir específicamente y colocarle, digamos, una especie de nota a tu archivo que tiene que decir use client, y de esta manera estás indicándole al framework que ese componente debe renderizarse y también ejecutarse en el navegador o del lado del cliente. De lo contrario, ese componente va a ser un componente, digamos, de servidor y se va a intentar renderizar justamente del lado del servidor. ¿Qué otras características pues podríamos ver? Por lo menos cuándo usar este use client, que es, digamos, una de las cosas que tenemos que aprender a identificar. Normalmente cuando estamos desarrollando, ya los interpretadores y compiladores de todos los lenguajes de programación y de todos estos frameworks nos van diciendo un poquito cada vez que tenemos unos errores, pero siempre es bueno saber exactamente cuándo y por qué hay que usar ciertas de estas funcionalidades. Por ejemplo, en el caso del use client se utiliza normalmente para cuando tenemos componentes que dependen de algunos hooks que se ejecutan del lado del cliente. En la clase del viernes vimos un ejemplo justamente de uno de estos hooks que era el use state. Como hay diferentes hooks que se utilizan pues y se ejecutan o dependen de que se ejecuten del lado del cliente, y siempre que vamos a añadir este tipo de funcionalidades a algún componente de interfaz en nuestra aplicación, pues entonces tenemos que denotar ese componente como un componente de cliente utilizando pues ese use client que está allí. También es común utilizar ese use client si nuestro componente requiere de alguna interactividad con el usuario, como si vamos a estar por lo menos creando formularios, vamos a manejar algún evento click o algo que indique que vamos a necesitar cambiar la interfaz de usuario una vez que se cargó la primera vez. Esto también es un indicativo de que normalmente ese componente que vamos a estar utilizando es un componente de cliente y no un componente de servidor. Por su parte, pues estos componentes del servidor es más que todo para componentes que no tienen como tal un estado o que no requieren ninguna interactividad con el usuario directamente, sino que es más que todo componentes que tienden a ser utilizados para comunicarse con servidores, tratar de sopesar un poco la carga de la lógica, digamos, un poco más pesada de nuestra aplicación y ese estilo de cosas. Entonces es allí donde creamos componentes que vendrían siendo componentes del lado del servidor. Aquí les dejé una pequeña tabla de cuál sería como la característica de este tipo de componentes y cuándo se va a renderizar de un lado o del otro, y las diferencias para cuando son componentes de estos del lado del cliente y cuando son componentes del lado del servidor. No voy a ir por cada uno de los ítems de la tabla porque es un poquito un resumen de todo lo que ya les dije, pero se las dejo aquí en la lámina como para que la tengan como recurso, para que puedan luego echarle un ojito y comparar bien exactamente en qué se diferencia pues cada uno de estos componentes, dependiendo de si son entonces componentes de cliente o componentes de servidor. Suponiendo ahora que vamos a entonces a hablar de estos proyectos de este enfoque con el app routing, que es realmente el que vamos a estar utilizando a lo largo del bootcamp, que es ese que les comenté que era un poquito más moderno. Vamos a ver un poco cómo se vería un proyecto y qué estructura tiene un proyecto Next.js utilizando este enfoque de enrutamiento por aplicación. Y lo primero que vamos a tener justamente va a ser ese directorio app. Ese va a ser como el directorio principal de las rutas de nuestra aplicación. Dentro de ese directorio hay una serie de archivos que van a representar justamente el root o la raíz principal de nuestra ruta, de nuestra aplicación, lo que vendría siendo el primer componente de interfaz que se va a mostrar una vez que nuestra aplicación carga. Luego, cada vez que creamos una nueva carpeta, dentro de esta carpeta, esa carpeta va a representar una nueva ruta de nuestra aplicación, o una nueva página, por ejemplo, o cualquiera de estas cosas que queramos nosotros navegar de forma interna dentro de nuestra aplicación, pues va a venir representado como una carpeta dentro de esta otra carpeta app.
A la misma altura de app vamos a tener también una carpeta que es la carpeta public, que es donde se manejan todos los archivos que son accesibles públicamente. Normalmente allí se colocan imágenes, se colocan iconos y se colocan cosas que se puedan acceder de forma pública y que se compartan, digamos, a través pues, de todas esas páginas que van a componer nuestra aplicación. También a la misma altura, igual de estas dos carpetas anteriores, vamos a tener una carpeta de componentes. Esta carpeta va a contener, digamos, cada uno de los pedacitos de código reutilizables o estos componentes de interfaz reutilizables que se van a utilizar para construir esas interfaces que se van a mostrar en cada una pues, de las páginas que componen nuestra aplicación. Y se hacen pues justamente a la altura de este folder components. Y también pues tenemos de manera opcional un directorio source que sí va, digamos, por fuera de todos estos directorios, que es opcional y que no siempre está en todos los proyectos, pero vamos a ver que se puede tener sin ningún problema en proyectos Next.js y también pues pueden no existir. Para el proyecto que nosotros vamos a estar realizando, si no me equivoco, creo que sí vamos a estar utilizando esta carpeta source. Estoy casi segura de que ese fue el enfoque que utilizamos, sobre todo porque quiero que sigan un poco esa estructura que se está utilizando actualmente para crear dApps en Solana, pues que utiliza exactamente esa estructura con la carpeta source. De manera que pues ya digamos podamos seguir un poco unas líneas, por lo menos a nivel de estructura, de cómo se realizan las apps en Solana. ¿Qué archivos entonces podríamos encontrarnos dentro de este tipo de estructuras de datos? Uno de los más importantes y de los también que trajo a colación toda esta introducción del App Router dentro de Next.js es el archivo del layout. Este layout es, digamos, son piezas de interfaz de usuario que se comparten entre algunas páginas, es decir, que se comparte entre algunas rutas de nuestra aplicación. Quizás no todas contengan exactamente el mismo layout, pero sí es, digamos, un contenedor un poco más externo a lo que vendría representando cada una de las páginas o de las rutas dentro de nuestra aplicación. Para ponerles un ejemplo, en el proyecto vamos a utilizar dentro de nuestro layout más general, que va a estar a la altura va a estar dentro de nuestro directorio app. Ese layout va a contener, por ejemplo, la barra de navegación, el footer, que son elementos que queremos que se muestren siempre, sin importar en qué ruta de nuestra aplicación, pues digamos, estamos parados. Cada una de las rutas, es decir, de las páginas de nuestra aplicación, puede tener su propio layout, que puede también querer compartir entre sus subrutas, porque así como podemos ir añadiendo páginas a nuestra aplicación, digamos, general, cada una de las páginas también puede tener subrutas y puede también querer compartir, digamos, alguna especie de layout genérico entre sus subrutas. Entonces, este archivo es un archivo que vamos a poder encontrar tanto dentro de ese directorio app como dentro de cualquiera de los directorios de las páginas que viven dentro del directorio app. Luego tenemos también justamente ese archivo page que representa ya realmente la interfaz de una página como tal. Es decir, ese contenido interno que se va a mostrar cada vez que accedemos a alguna ruta específica y que es único para cada una de estas rutas. También tenemos algunos archivos que son un poquito, digamos, más divertidos. No son archivos obligatorios, pero sí son archivos interesantes de añadir a nuestros proyectos. Uno de ellos es por lo menos el archivo loading. Este archivo, digamos, define una especie de interfaz un poco genérica y que puede también contener cierta customización, que es la interfaz que se utilizaría cuando, por ejemplo, se están cargando datos dentro de alguna página. Es decir, en lugar de poner a lo mejor ese típico loading que conocemos, que es este circulito que va girando, podemos entonces dentro de este archivo colocar una interfaz un poco quizás más compleja o más creativa y ese pues compartirlo a lo largo de toda nuestra aplicación y toda se va, digamos, a utilizar como si fuese un componente que vive justamente dentro de este archivo especial loading. Este archivo va ligado a un componente de Next.js que vamos a ver también un poco más adelante.
Pero bueno, básicamente funciona así a través pues, de este archivo donde se establece cuál va a ser esa interfaz para ese, digamos, componente de loading. También tenemos el de Not Found, que este creo que es un poquito mnemónico, y es cuál interfaz se va a mostrar al usuario cuando intenta acceder a una ruta que es desconocida. Es decir, a una ruta que realmente no existe dentro de nuestra aplicación. Entonces es aquí donde colocamos justamente cómo se vería ese mensaje al usuario de decirle esa ruta a la que estás intentando acceder, pues no es una ruta que exista dentro de la aplicación. Y también tenemos algunos archivos de error que también te permite customizar un poquito cómo le muestras ciertos errores a los usuarios. Esto está bastante interesante, por ejemplo, si tenemos a lo mejor una aplicación en la que durante muchas páginas o diferentes páginas tienes formularios y una forma quizás de expresar a lo mejor un error que ocurrió en un formulario es a través pues justamente de este tipo de archivos que te definen también una interfaz que puedes luego compartir entre otras páginas de tu aplicación y que puede tener algunos elementos customizables dependiendo pues de cuál página o de la información de la página que estás mostrando. Y ahora pues vamos entonces con el primer quiz del día de hoy. Ahí está. Vale. Entonces, continuando un poquito con este tema de Next.js, vamos entonces a hablar de algunos componentes y estos son solo algunos de los componentes porque Next.js tiene muchos componentes que son bastante, digamos, útiles a la hora de construir estos elementos de interfaz de usuario y estos son algunos de los más básicos y de los que vamos a ver que se utilizan pues con más frecuencia cuando estamos haciendo pues ese diseño de interfaz de nuestras páginas en la aplicación. El primero va a ser justamente este componente head que se encarga de gestionar los metadatos de cada una de las páginas como los títulos, las descripciones, todo lo que vimos en las clases anteriores que cubríamos también con ese head de esa etiqueta head de HTML, pues Next.js añadió un componente que contiene pues la capacidad de manejar también todo este tipo de metadatos y que pues facilita justamente que la parte esa de optimizar la aparición en los motores de búsqueda y a través pues de este componente y de sus propiedades, que vamos a ver que esto se conoce en Next.js como props. Cada vez que lean los props de algo son propiedades de ciertos componentes, se colocan allí y esto pues hace que tu aplicación sea un poquito, digamos, más óptima en ese sentido de la gestión del SEO. ¿Cómo utilizar este componente? Pues les tengo unos ejemplitos ahorita en las láminas siguientes, pero vamos entonces a hablar también de los otros dos componentes que les quiero comentar el día de hoy. El segundo pues es el componente de las imágenes. Y este componente se utiliza justamente para optimizar esto de la carga de las imágenes. Si ya tienen pues experiencia programando en frontend, saben que pues el cargar una imagen siempre ha sido pues un poquito fastidioso porque hay que buscar que la imagen tenga el tamaño correcto, la resolución correcta y que no se tarde, digamos, en aparecer en tu página una vez que pues el usuario intenta cargarla la primera. Pues Next.js nos da un poquito de ayuda, digamos, de ese lado con este componente que se encarga justamente de optimizar de forma automática una imagen que nosotros pues coloquemos dentro de este componente. Se utiliza siempre que queramos insertar imágenes en nuestra aplicación. Y lo que hace pues es optimizar tanto el tamaño como el formato, como el momento en el que se carga. Todo eso se encarga Next.js de optimizarlo de forma automática a través pues de ciertas características como el lazy loading, cambios de formato, por ejemplo, trata de cambiar las imágenes al formato WebP y cosas así que ayudan pues a que justamente toda esa experiencia que tiene nuestro usuario con esa interfaz que estamos creando con Next.js pues sea pues mucho más amena.
Y luego tenemos el componente link, que es uno de los que vamos a utilizar más en este bootcamp cuando estemos creando nuestra aplicación, y es justamente este componente que nos ayuda bastante a la hora de hacer este routing entre páginas. Básicamente lo que hace es que nos permite navegar nuestras páginas, o sea, navegación interna de la aplicación, de forma rápida y optimizada. Nos crea ciertos enlaces dentro de las páginas de nuestra aplicación, sin que, digamos, tengamos que estar recargando la página, sino que ya va creando esos enlaces de forma automática y mejora considerablemente el rendimiento de la aplicación. Esto se utiliza siempre que tengamos navegaciones internas de nuestra aplicación, es decir, por ejemplo, si estamos haciendo barras de navegación, si tenemos un botón que de cierta página nos lleva a otra, para hacer también esas navegaciones internas dentro de la página. Y todo esto se utiliza pues justamente para hacer que esta manera de navegar dentro de nuestra página se realice pues de forma bastante simple. Vale. Ok, ¿qué otra cosa podemos decir del link? Tiene ciertas características, entre ellas es que estos enlaces, digamos, se precargan de forma automática, siempre que estén, pues, digamos, visibles. También soporta la navegación con el historial del navegador, que lo que hace es que mantiene ese comportamiento que se espera cuando intentamos volver a las páginas anteriores y volver a la página siguiente a la que estábamos, y todo eso que solemos hacer también en los navegadores cuando estamos pues navegando en internet. Y también pues soporta el pasar parámetros de navegación, hacer redirecciones dinámicas y todo lo que se puede pues hacer, digamos, de forma tradicional siempre que estamos hablando de manejar pues rutas de aplicaciones. Pues este componente link nos permite hacer todo esto. Aquí entonces les tengo algunos ejemplitos de justamente cómo utilizar estos componentes. Como les dije, hay muchos componentes realmente en Next.js. Hay algunos otros que también vamos a utilizar. Les voy a dejar luego en la sección pues de recursos de la clase de hoy los links para que lean un poquito acerca de cada uno de estos componentes, también para que vean cuáles son esos props o esas propiedades que tiene cada uno de los componentes y que pues son, digamos, estos parámetros con los que podemos construir y darle más contexto a qué va a estar realmente haciendo ese componente por nuestra interfaz. Y aquí tengo un pequeño ejemplo entonces de cómo utilizar el primer componente que vimos, que fue el head, y si bien funciona bastante similar a lo que habíamos hecho anteriormente con HTML, y es más que todo para que sea un poco, digamos, más visual y sea optimizado para todas estas búsquedas en los navegadores, tener cuál es el título de nuestra página, alguna descripción, cosas que lo hagan pues bastante, digamos, fácil a estos motores de búsqueda, pues que nuestras aplicaciones aparezcan pues en todas esas búsquedas de manera pues más fácil y sin tanto problema. Hay muchas otras propiedades que también pues podemos utilizar con este componente head. No se los puse todos porque quiero nada más ilustrar un poco, digamos, el uso más sencillo de este tipo de propiedades en las aplicaciones. Pero como les dije, voy a compartirles un link para que vean todas las propiedades que hay y cómo se pueden utilizar. Otro ejemplito que les tengo es el de las imágenes. Las imágenes se colocan, digamos, como el link a la imagen que nosotros queremos que se almacene, digamos, dentro de este componente. Se coloca también como un prop junto con estos valores de accesibilidad de las imágenes. Siempre hay que colocarle también un tamaño a esa imagen, entre otras cosas que se le pueden agregar. Podemos modificar calidades, podemos tener placeholders, podemos muchas cosas. Entonces, estos son como los componentes básicos, los props básicos de cuando utilizamos una imagen, que sería el source, que es donde vamos a ubicar esta imagen. Normalmente este tipo de imágenes viven en nuestra carpeta public. Este parámetro de accesibilidad que nos dice, digamos, un poco nos describe esta imagen. Y el tamaño
de la imagen también que queremos, digamos, que tenga ese componente de Next.js que estamos colocando allí. Y por último, este componente, que si no me equivoco fue el que vimos también en la clase del viernes, aunque creo que también vimos el de la imagen el viernes. Y lo que hace justamente entonces es ir definiendo estos links o estas rutas de nuestra aplicación, y se hacen pues digamos de esta manera. Al nosotros colocar este componente link y ponerle ese ref allí y colocarle una ruta, nos estamos entonces en este caso dirigiendo a esa ruta about dentro de nuestra aplicación. Lo más probable es que dentro de nuestra carpeta app tengamos entonces una carpeta about que tenga su propia página.tsx y que allí pues entonces tenga cuál va a ser esa página que se va a cargar una vez que nosotros cliquemos en este componente link. Siempre que hacemos, por ejemplo, barras de navegación, esto lo hicimos el viernes, normalmente esas navegaciones o barras de navegaciones o estos componentes para navegar en la página están hechos básicamente de puros componentes links de este estilo que están allá. Este también pues tiene diferentes props que se le pueden colocar, pero digamos que el fundamental obviamente es decirle qué página es la que me vas a cargar cuando pues intente yo cliquear aquí, a qué página justamente es la que me vas a llevar. Y otra pues digamos de las características de ROS que les quería comentar y que tiene que ver también un poquito con estos features que nos ofrece Next.js es justamente cómo crear estas rutas API. ¿Y qué son estas rutas API? Pues digamos que este app router nos permite también crear dentro de ese directorio app un directorio que va a ser API, que es un poco diferente al resto de los directorios que normalmente se interpretan como páginas, y es porque dentro este directorio específico API, cada uno de los objetos que pueden ser archivos o pueden ser otras carpetas digamos a otras subrutas, va a representar un endpoint a cierta API, de manera que nosotros podríamos crear toda una lógica de API dentro de nuestra aplicación Next.js, y cada una de estas funciones pueden manejar solicitudes HTTP de los tipos pues de solicitudes que conocemos normalmente, el GET, el POT, el PUSH, el POST, el PUT, etc. Para utilizarlas pues se pueden utilizar desde el cliente, desde cualquier digamos componente que nosotros definamos dentro de nuestra aplicación. Se puede pues utilizar, y esto nos estaría creando digamos un link ya a una ruta de un API. Por ejemplo, si tuviésemos cierta ruta, qué sé yo, que fuese por ejemplo home API y no sé, get algo, entonces ya esa sería como que una ruta a esa API que podríamos entonces utilizar para hacer ciertas llamadas a este tipo pues de cosas HTTP. Beneficios de esto pues siguen el mismo enfoque que sigue justamente este enrutamiento basado en archivos, y cada una pues de estas APIs puede tener también digamos estar conectadas a archivos de otros digamos niveles, es decir, podemos tener APIs para cada pues sección o para cada una de las digamos contenedores que tenemos dentro de nuestra aplicación. Nos permite pues crear facilitar también cómo gestionar justamente estos datos, ya que estamos manipulando todos digamos dentro de la misma estructura de nuestra aplicación. Y bueno, todo lo que una API realmente conllevaba hacer anteriormente es una manera digamos de simplificarla y de hacerla directamente de la aplicación, utilizando digamos ese mismo sistema de enrutamiento basado en archivos. Y aquí les tengo un pequeño ejemplito de una API a usuarios, por ejemplo.
Este pequeño ejemplo es más que todo para que vean que funciona bastante similar a cómo definimos una página o cómo definimos cualquier estructura dentro de Next.js. Solo que como vive dentro de este directorio API, este archivo como tal, entonces va a representar justamente un endpoint. Y ese endpoint pues puede ser tanto un get como puede ser un post, etc. Y justamente funciona como como un endpoint y te devuelve una respuesta con un estatus, un mensaje, y pues ahí ya nos podemos poner creativos con la estructura de lo que queremos pues que nos devuelva nuestro endpoint. Pero es un poco así como va funcionando esto de las rutas en API. De todas maneras, como les digo, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del bootcamp, pero es más que todo para que tengan algo digamos de teoría por detrás y que puedan pues ya entender un poquito más adelante cuando veamos esto en el código. Y ahora es hora de otro quiz. Oficialmente se cerró el quiz, chicos, y estamos publicando entonces la solución a efectos del video. Y bueno, ya que estuvimos hablando de Next.js, vamos entonces a hablar un poquito ahora de las wallets en Solana, que es parte de lo que vamos a estar haciendo justamente esta semana, y es que vamos entonces a comenzar a introducir justamente este tema de la blockchain de Solana en nuestra dApp. Y el primer paso para hacer esto es justamente a través de una wallet, que es que vamos a estar conectando entonces una wallet a nuestra dApp. Pero para saber justamente todo esto, quiero pues darles un poquito de background de qué es esto de una wallet. Y una wallet no es más que, digamos, en el contexto de la blockchain, un software o un hardware que te permite pues almacenar o gestionar y utilizar activos digitales como tokens, otros activos como NFTs, por ejemplo. Y a diferencia, digamos, de carteras físicas, las wallets como tal, en este contexto de la blockchain, no contienen como tal los activos entre sí, sino que son un par de claves criptográficas que te permiten acceder a esos archivos que realmente están almacenados en la blockchain. Entonces, ¿qué compone realmente a una wallet? Pues está compuesta justamente de este par, digamos, de claves criptográficas que se conocen como llave pública y llave privada, o clave pública y clave privada. Y la clave pública no es más que, pues digamos, esa parte de un par que se ha generado pues a través de algoritmos criptográficos, que es la parte, digamos, que se puede compartir, y es esa dirección que tú utilizas para identificar tu wallet y para que otros usuarios a lo mejor te hagan transferencias. Digamos, es el identificador público que tiene tu wallet, es esta especie pues de llave pública. Y te permite pues digamos recibir fondos a esta wallet, y es como la única información que necesitas realmente compartir para que otros usuarios también interactúen con tu wallet, bien sea enviándole fondos o NFTs o ese tipo de cosas. Y por el otro lado está la llave privada, que es una clave, o es digamos la segunda parte de ese par criptográfico que está asociado a esa parte pública o a esa llave pública. Con la diferencia de que la llave pública no puede generar, la llave privada no puede ser generada a partir de la llave pública, pero la llave pública sí puede ser generada a partir de la llave privada. Por lo que si tú quieres, digamos, tener 100% acceso y tener 100% tu wallet, digamos, respaldada contigo, lo que necesitas realmente guardar es esta parte privada de tu par criptográfico, ya que a partir pues de esta llave privada puedes obtener cuál es esa llave pública asociada, pero no es una función biyectiva, sino que es unidireccional, y eso no se puede hacer al revés. Es decir, tú no puedes generar una llave privada a partir de una llave pública. Esta llave privada se utiliza pues digamos para verificar que tú eres el dueño real de cierta llave pública. Te sirve para firmar transacciones, porque ahí estarías, digamos, aprobando una transacción, es decir, estás dando permiso para que se retiren fondos de tu wallet, por ejemplo.
Se utiliza también, digamos, para verificar tu identidad cuando utilizas las wallets en contextos en los que la wallet es tu identificador. Esto ocurre mucho en las dApps y es algo que vamos a ver más adelante. Pero es básicamente esto, son este par que tiene pues una parte pública, que tiene una parte privada, y la parte pública pues es normalmente ese código que se comparte de forma pública, y la parte privada pues debes mantenerla siempre secreta, y es la en la que se utiliza cuando quieres, digamos, cargar tus wallets a estos software que se conocen también como wallets, como por ejemplo Backpack o Phantom, y ya tú tienes una wallet que has generado a lo mejor con algún otro software y quieres cargar, digamos, ese mismo par de llaves en esa wallet, pues utilizas la llave privada justamente pues para generar nuevamente esa llave pública y poder entonces manipular todos esos assets desde pues la wallet que decidiste utilizar. Hablando justo de esto, recordarles como siempre que nosotros vamos a estar utilizando la wallet de Backpack. En la clase de el miércoles vamos a estar viendo entonces cómo instalar justamente esta extensión de Backpack en nuestros navegadores para que podamos utilizarla cuando conectemos el wallet adapter a nuestra dApp. Así que si quieren ir leyendo un poquito acerca de la wallet, pues vayan haciéndolo, que está súper chévere y está súper interesante. Vale, entonces, ¿cuáles son las funcionalidades básicas de estas wallets? Y la principal y digamos la más común es justamente enviar y recibir activos en la blockchain. A través de la llave pública podemos recibirlos y a través de la llave privada pues podemos firmar las transacciones que nos permite enviar activos en la blockchain. Firmar transacciones, que viene justamente en esto de autorizar transferencias o incluso interactuar de otras maneras con contratos inteligentes. No siempre es firmar, digamos, una transferencia de tokens, sino a lo mejor aprobar otro tipo de transacciones que no tengan exactamente que ver con una transferencia de tokens de una cuenta a otra, sino que estás interactuando con otros contratos inteligentes pues que tienen otras funcionalidades diferentes. Y otra de las funcionalidades es justamente interactuar con las dApps, que es lo que vamos a estar haciendo en este bootcamp, y se utiliza principalmente, digamos, a modo de identificación, que es como para identificarte dentro de una dApp, una especie de iniciar sesión pero con tu wallet. Es más o menos la manera en la que se utiliza, y esto se usa mucho en contextos de cuando estás haciendo juegos, cuando te conectas a un exchange, por ejemplo, y pues para diferentes dApps. ¿Qué otra cosa podemos hablar? Bueno, las wallets se utilizan en muchos otros contextos, también para por lo menos aplicaciones de DeFi o finanzas descentralizadas. No sé, muchas cosas. La cosa es que, bueno, durante el bootcamp lo vamos a utilizar más que todo como una forma, digamos, de autenticación. Y por supuesto también nos va a permitir firmar transacciones y hacer transacciones de enviar y recibir tokens. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto de involucrar estas wallets a nuestra dApp? Eso lo vamos a hacer a través del Solana Wallet Adapter. Este Wallet Adapter no es más que una biblioteca que lo que hace es facilitar la integración de diferentes wallets que sean todas compatibles, en este caso con Solana, en una aplicación web o en una dApp, con cualquier otro servicio pues, de la blockchain. Este adapter o este adaptador permite a los desarrolladores integrar múltiples wallets sin necesidad de estar haciendo código como para cada wallet diferente, sino que ya el wallet adapter te viene, digamos, con la funcionalidad necesaria para que tu aplicación sea capaz, digamos, de reconocer diferentes wallets que soportan, pues, Solana entre sus blockchains. Digamos que actúa como una especie de abstracción para unificar la forma en la que te conectas a una wallet en general. Entonces es común que todas las wallets que funcionan en la red de Solana tengan ciertos protocolos implementados, pues, que le permitan al wallet adapter reconocerlas, conectarse, firmar transacciones y ese tipo de cosas. ¿Cómo entonces vamos a instalar o añadir este wallet adapter a nuestra aplicación? Pues vamos a tener que instalar unas cositas que son todas partes pues del wallet adapter. En este caso, como vamos a estar utilizando Next.js, vamos a utilizar la parte de React de wallet adapter.
como vamos a estar utilizando StackBlitz para este bootcamp y estar utilizando StackBlitz nos va a quitar el tener que tener las dependencias instaladas en nuestra máquina. No vamos a necesitar instalar Node ni NPM, sino que simplemente dentro de ese terminal de comandos de StackBlitz vamos a correr este comando que les estoy mostrando acá en la lámina para instalar dentro de nuestro proyecto de StackBlitz el Wallet Adapter. Si se fijan, la última línea no es como tal el Wallet Adapter, sino que es el Solana SDK que vamos a utilizar, que se llama el Solana Web3.js, que es también una librería que nos va a permitir conectarnos a Solana utilizando una API, y es con la que realmente nos vamos a conectar luego al final del día con ese programa o contrato inteligente que hicimos en el bootcamp pasado. Pero de momento y durante esta semana vamos a estar utilizando entonces toda la parte del Wallet Adapter y de cómo pues vamos a hacer para conectar justamente esa wallet a nuestro programa. Y estos son, digamos, un poquito una descripción de qué es cada una de esas cosas que vamos a estar instalando. La mayoría de las cosas, pues lo que nos va a dar, digamos, son ciertas herramientas que nos van a facilitar el trabajo de esa wallet. Nos van a, digamos, traer componentes que ya están hechos previamente, sobre los cuales vamos a poder construir a lo mejor ciertas cosas un poco más custom, pero básicamente lo que nos da es una estructura base que ya nos permite conectarnos a las wallets y poder acceder a cualquiera de estas wallets siempre y cuando el usuario pues las tenga, digamos, instaladas también en su navegador. Cualquier wallet que podamos tener allí que sea reconocible por este Wallet Adapter, vamos entonces a poder reconocerla y interactuar con ella. Aquí les dejo un poquito el código de cómo entonces ahora lo fácil que terminaría siendo integrar entonces ese Wallet Adapter directamente a nuestra aplicación, simplemente añadiendo un componente que sería ese wallet button o ese wallet multibutton que está allí, que es el que te va a permitir entonces hacer todo este proceso de ver qué wallets tiene el usuario instalada, mostrarla y pues permitirle justamente al usuario pues seleccionar qué wallet quiere conectar, etcétera. Y yo les dejo aquí un videito más o menos de cómo va a funcionar ese Wallet Adapter, ese botoncito que tenemos justamente allí, y de cómo funciona pues para justamente mostrarnos todas las wallets. Yo en este caso tengo Phantom y Backpack por lo menos instalada, me muestra las dos opciones, puedo conectar una, desconectar la otra, aprobar transacciones y todo este tipo de funcionalidades es lo que nos permite entonces hacer este Wallet Adapter, y es esto lo que vamos a entonces intentar alcanzar para esta segunda semana del bootcamp. Y ya con esto pues les dejo el último quiz del día de hoy. Perfecto, ya estábamos viendo cuál era la respuesta correcta. Y bueno, chicos, dicho esto, no me queda más que despedirnos y nos vemos entonces el día miércoles a la misma hora y por el mismo canal.